Y dice, vamos a ver aquí, el primer pedacito de su izquierda dice que Pablo redactó la epístola a los Gálatas, probablemente cuando estaba en Corinto, entre los años 55 y 58. Él empezó su ministerio más o menos en el año 45. O sea que entre 10 y 13 años después le escribe allá a los Gálatas. Y más o menos poco antes o un poquito después de haber escrito a los cristianos en Roma. O sea que esta carta, casi que él hizo dos cartas al tiempo. Una escribiéndole a quién, a los romanos, y otra escribiéndole a los Gálatas. Por eso las dos son muy parecidas, porque se escribieron casi al mismo tiempo, allá desde la ciudad de Corinto. Entonces, antes de ver un poco el contenido, vamos a ver qué estaba ocurriendo, qué estaba pasando allá, ¿vale? Entonces usted lo puede apreciar ahí un poquito en el mapa. Si me sigue, resulta que esa región que usted ve en rojo ahí en el mapa a la derecha demarcada, eso es Galacia, es una provincia allá de esa, como esa península grande ahí es lo que hoy en día es Turquía, pero ahí está todo en esa península. A eso se le llama el Asia Menor a toda esa región de Turquía. Y en especial la que está marcada en rojo es Galacia, sino que a los nacidos en esa provincia, lo que es lo que viene siendo para nosotros un departamento, a los de Galacia se les llama ¿qué? Gálatas, así como a los de Cundinamarca se les dice cundinamarqueses, a los del departamento de Boyacá se les dice boyacenses, a los de la provincia o departamento de Galacia se les dice Gálatas. ¿Listo? Que es esa región que está ahí en rojo. Y resulta que estos que vivían allá tenían su historia, porque en esa región en particular, ¿de dónde llegaron? Llegaron del lado izquierdo, si usted ve la flechita voy corriendo a la izquierda, llegué a Italia, y si ya estoy en Europa, y si siguiera a la izquierda, llegaría a dónde? A Francia. Francia está ahí a la izquierda de Italia. Y a los franceses, ¿cómo se les llama en general? Galos. ¿Cómo se les dice a los franceses? Los galos. Oriundos de allá les dicen los galos a los franceses. ¿Listo? Los galos, como a nosotros nos dicen los chichumbianos, porque la mayoría de la tribu conocida indígena fueron los chipchas. Eso no es solo un término jocoso, sino real. Entonces allá a los franceses les dicen que los gálatos. Y habían unos insurgentes de todos esos galos y de mucha región ahí del norte de Francia, colindando con Suiza, a Alemania, que se le llaman los celtas. Entonces resulta que cuando hubo el imperio griego y empezó a llegar hasta esas regiones Alejandro Magno, allá hasta España, Francia, bordeando Suiza, todo eso. Esta gente, algunos de esos galos y de esos celtas insurgentes, migraron y se fueron al oeste, pasaron por Italia, pasaron allá por el norte de Grecia, aquí lo que era la antigua Macedonia, cruzaron allá arribita donde ve la flecha, ellos iban a pie en sus carrozas y sus cosas con sus familias, galos y celtas, unos de esas, y llegaron a dónde? A Galacia, aquí, bien a la derecha, porque esa región no estaba conquistada por Alejandro Magno. Ese pedazo no había sido conquistado por él. Y se asentaron ahí. O sea que la mayoría de los que vivían allá en Galacia eran originarios de dónde? De los galos franceses y de los celtas, que eran los insubordinados. Entonces, el término Gálata o Galacia, la región, viene de los galos. Ahora ya usted entiende de dónde nació. Galacia, galos. Y ese era yo.
de origen, ¿qué? Francés. Y ellos tenían allá sus dioses, varios dioses. No eran monoteístas, como sí lo era los judíos o los ismaelitas. Entonces, a esa región fue la que Pablo le está escribiendo. Y además porque fue los primeros en su primer viaje misionero, él evangelizó. Allá esa ciudad fue las primeras que les predicó. Entonces vamos a ver un pedacito del mapa, ya teniendo ese contexto histórico. Vamos a ver un pedacito del mapa y usted va a poder apreciar allí lo siguiente. Voy a aumentar. Mire, ya estamos aquí en la región de Galacia. Pero si usted ve aquí donde está el número 8, ese es Tarso. Pablo nació en esa ciudad, en Tarso. Por eso se le decía que Saulo de Tarso, antes de que le cambiara el nombre a Pablo. Él vivía aquí en Tarso. Él era oriundo, nació allá. Sus papás judíos, él nació en Tarso y él tenía doble ciudadanía. Porque después todo esto lo conquistó ¿quién? El Imperio Romano. Y él pues predicó en su primer viaje misionero ahí cerquita, a ver. Entonces usted ve Listra, Icono, Derbe, todo eso, esas regiones, Listra, Icono, Derbe. De hecho, de Listra es ¿quién? El famoso Timoteo. Timoteo, él se lo llevó después de ayudante en su segundo viaje simonerio porque él era oriundo ¿de dónde? De Listra. Timoteo. Muy bien. Entonces, en esa región, que fue las primeras que él evangelizó, Listra, Icono, Derbe, pertenecen a ¿quién? A Galacia. O sea que esos son de la provincia de ¿qué? De Galacia. Y se les dicen ¿qué? Gálatas. Y a todos esos que él había evangelizado en su primer viaje misionero, es que les escribe esta carta. O sea, esto fue de los primeros que él evangelizó, de los primeritos y de las primeras iglesias que él fundó allá en Listra, en Icón, en toda esa región. Y le quedaba fácil pues porque él era de Tarso y esas regiones él ya las conocía desde niño, ya había caminado por ahí. Entonces él en su primer viaje misionero fue por donde conocía. Y allá fue donde él evangelizó. ¿Listo? A esa región de Galacia. Porque la de Colosense fue la que vimos aquí a su izquierda, por allá donde está el número 14 y eso, por ahí es eso, la Odisea, Colosas, todo eso es del lado izquierdo. Esa fue la pasada, pero ahora estamos aquí del lado derecho. Y la razón era esa, porque es que resulta que a esos de Galacia, a los Gálatas, se le estaban metiendo cosas viejas. No solo de su vieja naturaleza, es decir, de lo que ellos traían allá de sus orígenes franceses, que eran cosas paganas. Pagana significa que tienen varios dioses y no son monoteístas como lo somos los judíos o los musulmanes o nosotros. Nosotros somos monoteístas, hay un solo Dios. Ellos tienen muchos dioses. Entonces de pronto habían esas cosas y los estaban confundiendo. A los Gálatas los estaban confundiendo, no solo con sus viejas historias de donde ellos provenían, sino también en esas mismas iglesias habían judíos y habían empezado a decirle judíos que habían en esas iglesias ahí infiltrados, a decirle no, hay que circuncidarse y no pueden comer cerdo y no pueden hacer esto o aquello. Y entonces Pablo dice, no fregue yo todo lo que me tiré para decirles que no había que circuncidarse, que no había que tener mitos y vainas, y estos se me están devolviendo, se me están patraciando, ¿qué les pasa? Va a tocar volverle a dar el fundamento. ¿Por qué la misma gente que se supone que es evangélica, que es cristiana, anda diciéndoles que tienen o no tienen que hacer esto? Es decir, que ya tenían problemas de legalismo, de iglesias que se estaban volviendo, ¿era qué? Legalistas. Haga o no haga, se puede o no, pero usted no se ha circuncidado, tiene que circuncidar. Usted no ha hecho esto, usted no ha... Y Pablo dice, espere tantico. ¿Cómo así que se me están devolviendo, se me están patraciando? Se me están llenando de mañas y de que pueden o no pueden hacer. Tantico, espere ahí, ya les escribo. Y ahora usted ya lo entiende. Entiende el contexto.
por el que Pablo se preocupa y dice, debo escribirle a los que vienen allá, a los galos que están en el Asia, allá a los Gálatas. Y ya sabe usted el nombre, la historia, la procedencia, el contexto en el cual Pablo se encuentra ubicado y la razón por las que le escribe. Y entendiendo esto, entonces le queda fácil entender la carta a los Gálatas, porque dice, tengo que volverlos a la base, quitarles todas esas mañas que otra vez les quieren meter, no solo las que ustedes traían antes de ser cristianos, sino las que le estamos metiendo dentro de la misma iglesia de una manera legalista y diciéndoles que pueden o no pueden hacer esto, comer o no comer, circuncidarse, no, volver a otras cosas que ya debían estar superadas. Entonces Pablo en esa inquietud les escribe, y por eso les escribe como en un tono regañón. Así que usted no se vaya a ofender por eso, porque ya entiende el contexto. Y entonces había que hablarles fuertecito, porque no podían perderse en el horizonte, en el norte que Dios ya les había marcado. Entonces Pablo usa aquí términos un poco duros, pero no se vaya a sentir usted allá, ay, Dios me está maltratando. No, no, tranquilo. Es para que entendiera la razón por la que Pablo hay veces es fuerte en esta carta. Y fuerte con mucha gente dura del evangelio, duros de la dureza. Entonces el contenido general de esta carta a los que provenían de los galos, allá a los de Galacia, a esos también que venían de los celtas, que eran gente insubordinada, gente así que, es que yo y tal, y esos que habían sido allá de esta iglesia les escribe. Y el contenido general se puede dividir en 3 pedacitos. El evangelio anunciado por el apóstol Pablo, entonces él vuelve a recordar cuál era el evangelio que él había anunciado. Trata el tema otra vez de la fe y la libertad cristiana. O sea, la fe puesta en quién? En Jesús, no en las cosas, ni en la buena vibra, ni en póngale fe, positivismo. No, no, no. La fe puesta en Cristo y la libertad que Él nos dio, que se llama la libertad que cristiana, como para que volvamos a ser esclavos otra vez de esas cosas, esclavos del legalismo, mejor dicho. Nos hizo libres como para volvernos a volver esclavos de un legalismo mal fundamentado. Dice, no, 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 ¿qué les pasa? Y tercero, trata el tema de las obras de la carne y el fruto del espíritu, que es el famoso Gálatas 5, allá donde dice, y entonces el Espíritu Santo va en contra del espíritu de la carne, porque los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu. Y entonces empieza diciendo por allá, los deseos de la carne son la fornicación, la lascivia, la inmoralidad sexual, bueno, todo poco de cosas. Más el fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Amor, paz, gozo, eso. Entonces dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y hay esos 3 grandes temas, que es en los que nos vamos a meter. Entonces usted ya lo tiene claro todo el panorama. Como siempre le gusta a Dios. Dios le gusta decirle a sus hijos para dónde vamos y la razón por la que vamos para allá. Y este es el caso, al igual que todos los libros. Este es el libro de Gálatas. Ya sabe usted el contexto, qué temas trata, para dónde vamos y qué es lo que se persigue. Y esto está bien para que nos quite a nosotros un poco de cosas, porque a veces como que nos patraciamos, nos echamos otra vez de para atrás y dice no, y entonces él dice, no, venga, 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 tranquilos, tranquilos, no ha pasado nada, vamos a volver a enderezar el camino. Entonces vamos a ver aquí en esta introducción lo siguiente. Los creyentes de esta región de Galacia mostraron al principio una gran satisfacción a causa del evangelio. Es decir, eso fue cuando en el primer viaje misionero, Pablo fundó esas iglesias, allá donde ya les dije, Listra, Derbe, Iconio, esa región. Entonces mostraron gran satisfacción al principio y no, chévere, sí, el evangelio, Jesús, ven, así como nos pasa a muchos de nosotros, uy, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y la berraquera y todo bien. Y durante un tiempo habían vivido su fe cristiana con la misma alegría y confianza con que también habían acogido a la presencia del apóstol Pablo. Entonces, como era en un comienzo, duraron un buen tiempo,
Acuérdense que yo les dije que cuando Pablo escribe esto habían pasado más o menos unos 13 años. Entonces, durante un buen tiempo de esos 13 años, uy, no, chévere, venga, tal, qué berraquera el evangelio y todo. Pero dice aquí abajo, pero no mucho tiempo después, pareció enfriarse aquel primer gozo y fervor. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Parece que se enfría eso. Por alguna razón Dios puso este libro. Este yo ya lo tenía preparado, que coste. Ay, porque lo que pasó ayer con la pastora. No, no, qué pena. Esto yo lo escribí antes de que sucedieran esas cosas. Todo, esto ya estaba escrito. Yo ya lo tenía. Este era el tema que iba a ver yo ayer en la mañana. No mucho tiempo después pareció enfriarse aquel primer gozo y fervor, lo que coincidió con la aparición entre ellos de serios problemas doctrinales. Eso, ya teniendo eso, entonces empezaron serios problemas doctrinales. ¿Cuáles? El legalismo. Y es que debe y no debe, y si esto y lo otro. Por eso, Pablo se sintió movido a escribir esta carta. Ahora usted ya lo entiende perfectamente. Esta introducción yo la saco de YouVersion. Siempre les he dicho que yo saco normalmente la introducción de YouVersion. Allá, cuando dice uno leer, busqué Reina Valera 1960. Y en Reina Valera 1960 está la introducción a cada libro. Yo la saco de esa introducción. Y lo que veo que es más conciso y explicativo para ustedes, vengo y lo pongo aquí en un acetato. Esto no es obra mía, tranquilos. Yo no me voy a echar aquí cosas que no son. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Perdón. ¿Qué sucede? Entonces, pasa que está uno ahí, está uno acá en Gálatas, y lo que trata de responder finalmente es esa pregunta que está en el versículo 7 del capítulo 5. Eso es lo que trata de responder a esa pregunta. Ustedes iban tan bien. ¿Quién les ha impedido seguir la verdad? Eso. Por esa fue la razón que él escribió los libros de los Gálatas, por ese versículo 7 que está en el capítulo 5. Si ustedes iban tan bien, ¿quién les ha impedido seguir la verdad? ¿Por qué no seguimos en la misma fe, en la misma doctrina? ¿Por qué nos estamos saliendo de ahí? ¿Quién les está impidiendo seguir con eso? Por eso ese versículo lo cité aquí, porque parece que respondiera a eso, a esa pregunta. Esa es la razón de los Gálatas. Y esa nos viene bien a nosotros. Y él nos habla a nosotros y se le dice a usted y a mí, si usted iba también, ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha impedido seguir con la verdad? ¿Por qué parece que hubiera perdido su fe y su libertad cristiana? ¿Qué está ocurriendo? ¿De qué se está llenando? ¿De qué prejuicios se está llenando? ¿Por qué duda? ¿Por qué se le mueven las bases, los cimientos? ¿Quién les está impidiendo seguir la verdad? Si iban también. Eso dice el versículo 7 de Gálatas. Y vale para nosotros. Y este sí que es un desafío. Esta carta es un desafío ni el macho, pero sí que edifica. O sea, al final de esta carta tenemos que salir súper fortalecidos, pero muchísimo. Decir sí, nada va a impedir que yo siga la verdad. Nada va a impedir que yo siga la libertad en que Cristo me hizo libre. Nada va a impedir que yo no deje de ocupar mi posición y mi posesión. Nada lo va a impedir. Y si usted quiere decirle a Dios que nada lo va a impedir, le va a decir que nada lo va a impedir con un fuerte amén, amén, amén. Y amén. Amén.